Muy buenas a todos. ¿Qué ha pasado? La que salió con el vídeo del Metal Gear, ¿no? Ha salido en prensa, tiene un montón de visitas, tiene un montón de comentarios. No sé, de locos un poco, ¿no? Muchas gracias porque al final esto es por vosotros y nada, vamos a hacer muchos más vídeos chulos. Y en este vídeo lo que vamos a hacer es ver truquitos para usar Unreal Engine mucho más rápido, ¿vale? Vamos a ver atajos, vamos a ver cosillas que se pueden hacer para ganar muchísimo tiempo en productividad, ¿vale? Y para ganar muchísimo tiempo en productividad, para ganar mucha productividad, bueno, para trabajar más rápido, ¿vale? Y nada, vamos allá, ¿no? Vamos a empezar con un truco súper simple. Si os fijáis, ahora estamos en modo editor, ¿vale? O sea, estamos viendo lo que es el editor de Unreal. O sea, vemos los iconos de las cosas, ¿veis? De las luces, de los triggers, de las escenas, o sea, de todo, ¿vale? Pero para poder entrar, o sea, para poder ver el juego como va a ser el juego y no con las cosas del editor, pues si pulsamos la letra G, ya nos enseña el juego sin nada, ¿vale? O sea, nos enseña el juego como se vería sin... O sea, como se vería cuando le damos al play. Súper útil. Siguiente truco. Vamos a suponer que algo nos sobra, ¿vale? Que yo que sé, que estamos aquí poniendo cajas, más cajas, ¿vale? Por ejemplo, mira que estamos aquí. Me cojo esta caja, por ejemplo, y que quiero poner esta caja por aquí y tal, pero que me sobra, ¿vale? Porque, o sea, porque no veo bien la caja por esto. Por estas cosas, ¿vale? Por las vigas estas. Pues el truco es simplemente pulsando la letra H. Lo que hacemos es escondemos objetos. Y esto es súper útil. ¿Veis? Me cojo esto, lo escondo. Me cojo esto, lo escondo. ¿Veis? Me cojo esto, lo escondo con la H. Pulsando H lo puedo esconder todo. ¿Cómo lo podemos hacer para que salga todo? Para que se vea otra vez todo. Pues pulsamos Control H. Y le damos y de repente todo vuelve. ¿Veis? Muy útil. H escondemos, Control H, vuelve. Cuando creáis entornos, esto es súper útil. Porque es que además es súper rápido, ¿veis? Le dais a la H y fuera y se acabó. Le dais a la H, fuera. Ponéis lo que sea, yo que sé, movéis esto para acá, lo que sea. Control H y de vuelta. Perfecto. Más cosas. La velocidad de la cámara. Si os fijáis, la cámara va a una velocidad que puede ser lenta, rápida, lo que sea, y que se controla aquí, ¿lo veis? En el 4 este podemos ponerla muy despacito, cámara speed, para que vaya súper despacio, o muy rápida, para que vaya a toda leche. ¡Boom! ¿Veis? Pero esto es un poco lento, ¿no? Porque es como que irse para acá siempre, cada vez que quiera que vaya más rápido, más despacio. Pues el truco es, si giramos la rueda del ratón a la vez que nos movemos, y esto mola un montón, ¿no veis? Vamos a ir girándola. Si vamos para atrás, la cámara cada vez va más despacio, ¿lo veis? Y si vamos para adelante, va más rápido, ¿veis? Para atrás, la cámara va lentísima, para adelante va rapidísima, ¿lo veis? Y este truco es súper cómodo porque es que es muy aburrido esto de... O sea, muy lento esto de tener que irte a la cámara, boom, boom, boom. No sé, esto es, vamos, un truco básico. Siguiente cosa. Vamos a suponer que queréis hacer una selección de varias cosas. De esto, de esto, de esto, de esto. O sea, de cosas que están enfrente vuestro, ¿vale? También, pues, del personaje este, de esto, yo qué sé, de las luces y de yo qué sé. Pues podemos ir una a una, que está bien, por supuestísimo, o si pulsamos Control y dejamos pulsado Control y Alt, vamos a quitar esto. Si pulsamos Control más Alt y lo dejamos pulsado, si yo ahora arrastro el ratón, ¿veis? Puedo seleccionar todas las cosas a la vez. Y este truco es súper rápido porque si queremos elegir cosas que estén en, por ejemplo, pues todo este área entero, pues lo mismo, Control Alt, arrastro, lo pulso todo y lo tengo todo. ¿Veis? La mitad de esto, todo esto. Es súper cómodo. Por cierto, si te está gustando el vídeo,
suscríbete, dale like. Y si te quieres hacer miembro del canal, que está ahí abajito a la derecha, aquí por aquí abajito a la derecha, te lo agradeceré siempre. Continuamos. Y ahora un truco súper fácil. Imaginad que queremos controlar la luz, porque queremos que las sombras vengan por otro sitio o lo que sea, ¿vale? Pues nos iríamos, de forma normal, nos iríamos a nuestra luz, que está aquí. Y entonces le damos a rotar y lo que hacemos es que rotamos, ¿no? Le damos acá y para acá. Venga, la pongo por aquí. Y este no hace nada. Y la pongo por aquí. Y ya está, ¿no? Y lo tenemos. Y está bien, pero también hay un truco que es mucho más sencillo y mucho más visual y mucho más cómodo, por supuesto, que es si dejamos pulsado control y la letra L y no soltamos control, mirad qué pasa. Le damos así y ahora podemos controlar con el ratón exactamente el ángulo desde el que queremos que se vea nuestra luz, ¿lo veis? Que haga para acá, más para arriba, más para abajo, que rotemos... Y lo tenemos súper chulo, ¿lo veis? Truco súper fácil y mola un montón, porque veis es que al final es... Estas cosas al final son las que hacen que un desarrollo, en especial si sois indies, vaya rápido o lento, porque es que son estos pequeños truquitos, estas cositas tan pequeñitas, las que hacen que ganéis muchísima velocidad. Vamos a hablar de los puntos de pivote. O sea, de cuando pulsas encima de un objeto, de esto que sale, ¿vale? De este punto de pivote que es el que hace, que es desde donde mueves, rotas o escalas el objeto, ¿lo veis? Desde aquí lo podemos mover, escalar o lo que sea. Pero, ¿qué pasa si yo no estoy conforme con este punto de pivote? Por ejemplo, vamos a pulsar, y por cierto, este es otro truquito. Si pulsamos aquí Alt o pulsamos Alt 3, que con Alt 2 volvemos a la malla, Alt 3 al modo sin iluminación y Alt 4 modo normal, ¿vale? Bueno, pues si pulsamos Alt 3 y vamos a suponer que yo quiero que esta cosa, o sea, que este contenedor esté perfectamente alineado con esto, ¿vale? Pero desde este ángulo del punto de pivote me cuesta un poco, porque no es... Bueno, en este en especial no, pero vamos a suponer que lo quisiera más cerca, o sea, que lo quisiera tener más amplio, ¿vale? Vamos a ampliar esto. Porque lo quiero tener más... O sea, porque estoy por aquí, por ejemplo, y lo quiero tener justamente aquí. O sea, quiero ver el punto de pivote justo por aquí cerca. Pues el truco... No sé si hacerlo con otra cosa que se vea un poco mejor, que se entienda un poco mejor. A ver, con esto, por ejemplo, con la pared, por ejemplo. Sí, a ver. Por ejemplo, con la pared. Vamos a suponer que yo quiero alinear perfectamente esta pared, con esta esquina, ¿vale? Y entonces, pues la muevo así y tal, no sé qué. Pero como que falta algo, ¿no? O sea, como que no lo puedo ver bien, porque está aquí muy lejos el punto y tal, ¿lo veis? Como que está muy lejos. Pues vamos a suponer... O sea, ¿cómo podría yo hacer esto? O sea, ¿cómo podría yo mover el punto de pivote para que me lo haga bien? Para que sea cómodo de ver. Pues, atentos. Simplemente, si dejamos pulsada la letra Alt y pulsamos la rueda del ratón, la rueda, ¿vale? Alt más la rueda del ratón, todo pulsado, y entonces el punto de pivote se mueve. ¿Veis? ¿Veis qué cómodo? Pulsamos el punto de pivote, le damos para acá, y yo lo quiero un poquito más cerca aún. Pues venga, para acá. Ya está, perfecto. Y entonces ahora yo tengo exactamente el punto de pivote en la posición en la que quiero unir estas dos cosas, ¿lo veis? Así, perfecto, ¿lo veis? Y así tengo un control casi total. Si yo me salgo, me voy a otro objeto o lo que sea, el punto de pivote se reinicia, ¿vale? Que oye, que no está mal, pero vamos a suponer que queremos que siga en ese punto. Pues es tan sencillo como lo ponemos otra vez donde queramos, que sería por aquí. Venga, por ejemplo por aquí, ¿vale? Queremos que haga esto. Queremos que esté por aquí para que yo quiera, yo qué sé, quiero rotar esto por aquí, así. Para que rote así. Le damos aquí. Y ahora le damos con botón derecho y donde pone pivote, le damos a Set at Pivot Offset. Le damos aquí. Y ahora, da igual que yo me salga, que mi punto de pivote siempre va a estar aquí.
Siguiente. Vamos a suponer que sois unos desastres con los nodos, ¿vale? O sea, que ponéis nodos y yo qué sé, que os da un poquito igual, ¿vale? Ponéis una cosa por aquí, una cosa por aquí, una cosa por aquí, una cosa así y una cosa así, ¿vale? Algo que a mí me pondría muy nervioso, ¿vale? Algo así. Un poco de lío por aquí, ¿vale? Pues tenemos una... O sea, lo podríamos ordenar de forma manual, ¿vale? Le damos aquí, lo que sea. Pero lo que vamos a hacer es... Si dejamos pulsados... O sea, si seleccionamos los nodos que vamos a usar y pulsamos la letra Q... Atentos, pulsamos la letra Q y... ¡Pum! Perfecto. Unreal nos alinea los nodos de forma automática. Seguimos. Vamos a suponer que queremos seleccionar todas estas cosas, ¿vale? Queremos seleccionar este y así uno a uno, ¿vale? Y esto sería un proceso realmente lento. Porque mirad, nos podemos ir por ejemplo por aquí, ¿sí? Y le damos aquí a todo con el mismo nombre más o menos, ¿sí? Y entonces, pues bueno, más o menos tal. Pero hay una forma muchísimo más rápida, pero muchísimo, que es, si le damos a un objeto, le damos a Select y nos vamos a la pestaña de Static Meshes, podemos elegir de golpe todos los objetos con esta misma malla estática. Vamos a darle y mirad, todo seleccionado, súper cómodo. Y lo guay es que no solamente va por malla, sino que también podemos seleccionar por material. Y esto es súper cómodo, porque vamos a suponer que no solamente queremos que nos elija esto, o sea, estos objetos, sino queremos que nos elija todos los objetos de la escena que lleven el material que usa esto, ¿vale? O sea, este material oxidado tal que es este. Entonces, del mismo modo, nos vamos aquí, le damos a Select, bajamos a la pestaña de materiales y Select All with Same Material, le damos. Y ahora, aunque también nos elige todos estos, también nos elige las cosas que lleven este material, como por ejemplo estas vigas, ¿vale? No sé si había algo más por aquí con este material, si puse algo más, no me acuerdo. Pero veis el ejemplo, ¿no? ¿Y si ahora yo quiero hacer con esto un grupo? Porque es un poco rollo esto de... A ver, es que está bien, por supuesto que es mucho más rápido. Pero ¿y si yo quiero hacer un grupo con todas estas cosas? O sea, quiero que cuando yo haga clic en esto, ya sea todo uno. Pues lo que podemos hacer con esto es, si pulsamos Control G, vamos a darle Control G, lo que me hace es que nos une todo en un grupo. Y esto es súper cómodo, porque mirad, yo ahora voy a quitar esto y le voy a dar otra vez a esto. ¿Veis? Ahora toda esta malla, o sea, todas estas mallas son solamente un grupo. Y esto es súper cómodo, ¿veis? Porque lo puedo mover todo de golpe y me puedo cargar la escena así en un segundo, ¿veis? Si por ejemplo yo quisiera hacer esto, ¿veis? Le doy aquí, le doy a Select, le doy a las mallas por ejemplo, porque van a ser todos los cubos estos. Le doy a Control G y ya tengo todos los cubos, por ejemplo, seleccionados, ¿veis? Y ya es todo uno. Le puedo dar aquí y puedo moverlo todo a la vez. Y, ¿veis? Súper cómodo y súper rápido. Y por cierto, para quitar ese grupo, simplemente le damos a mayúsculas G. Le damos a mayúsculas G y ya lo tenemos de forma individual otra vez. Con esto igual, le damos aquí, mayúsculas G y ya tenemos uno a uno. Más cositas. Yo quiero mover esto, ¿vale? Y entonces lo que hago... Bueno, perdón, quiero hacer una copia de esto, un clon. Y entonces lo que hago es simplemente le doy aquí, pulso Alt para clonar. Vamos a darle y... ¿Veis? Y se clona, perfecto. El problema de esto es, ¿veis? Se me va un poco, o sea, no está la cámara... La cámara no va con el objeto, sino que después me toca irme para acá otra vez, volver a colocarlo, irme para acá y así, ¿veis? Un poquito incómodo. Pues lo que hacemos ahora es, dejamos pulsado esto y pulsamos Alt otra vez, hacemos un clon, pero ahora lo que hacemos es, si atentos, dejamos pulsado mayúsculas, ¿vale? Pulsamos mayúsculas, dejamos pulsado y ahora la cámara va con el objeto, ¿lo veis? Sigue al objeto de forma perfecta y así podemos ponerlo donde queramos y de forma mucho más rápida, ¿veis? Lo ponemos por aquí, por ejemplo, y lo tenemos, ¿veis? No quiero simplemente irme para acá y ya está, sino que quiero que vaya la cámara con el objeto, así que le doy
mayúsculas pulsado y me muevo, ¿veis? Y así puedo ver exactamente. De hecho, yo lo haría algo así más o menos. Me iría para acá, desde este ángulo más o menos, para ver exactamente lo que estoy haciendo. Y le daría, ¿lo veis? Y así puedo ver exactamente cómo está iluminando la escena, siguiendo la cámara el movimiento. Siguiente truco. Vamos a suponer que queremos hacer un blueprint con un objeto que ya está en escena, ¿vale? Por ejemplo, con esto. Pues vamos a... Lo normal sería, creamos aquí, le damos a blueprint, ¿no? Le damos a actor y ponemos BP, yo qué sé, carreta, por ejemplo, lo que sea. Y entonces, pues le damos aquí, ponemos un static mesh, ¿no? O sea, todo como muy lento, ¿no? Le damos aquí, static mesh, etcétera. Y entonces aquí... Y entonces le damos aquí, ¿no? Le damos para acá, ponemos aquí la flecha, le damos y ya tenemos esto aquí metido, ¿no? Y esto pues aquí sería pues lo mismo. Y ahora ponemos aquí el blueprint y otra vez a colocarlo otra vez, escalarlo otra vez y etcétera. Un poco rollo, ¿no? Pues lo cómodo sería que con el objeto ya en escena pudiésemos crear ese blueprint, ¿no? Pues lo que vamos a hacer ahora es, vamos a darle a Blueprints y vamos a darle a Convert Selection to Blueprint Class. Perfecto. Le damos a New Subclass, como está puesto. Ponemos un nombre, por ejemplo, BP Carreta 2. Y lo dejamos tal como está esto. Perfecto. Y Select. Y ahora ya lo tenemos nuestro Blueprint creado perfectamente aquí, ¿lo veis? Y ya simplemente podemos hacer igual, le damos un Box Collision, lo hacemos un poco grande, vamos a darle para acá, un poco grande así más o menos. Y ahora pues simplemente, yo qué sé, le damos para acá, un component Begin Overlap y le damos a Destroy Actor, por ejemplo, ¿vale? Rápido. Y lo guay es que ahora cuando volvemos al juego ya tenemos creado nuestro Blueprint en la misma posición en la que estaba, lo cual es comodísimo. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os sea útil y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.